Bueno, gracias por venir. Soy Joao Ayer, soy el comisario de la exposición, soy el propietario de la colección. Y bueno, el título de la exposición, al principio discutimos si tiene que ser clásico de los cómics de prensa, una cosa así como más genérica. Pero yo me ha gustado más el que acabamos poniendo, porque yo creo que es un concepto que tendríamos que... Me gusta que la gente asumiese un poco, ¿no? Porque grandes títulos del cómic, de la historia del cómic, cómics que se han reeditado, que son obras maestras, y es un término que yo odio mucho porque se emplea con demasiada generosidad y con demasiada accesibilidad. Y esto sí que son auténticas obras maestras, piezas fundamentales de la historia del cómic. Se estaban publicando a diario. Es decir, tú te comprabas un periódico y te encontrabas Dick Tracy y Crazy Cat y Popeye y 40.000 series que se han reeditado, El hombre enmascarado, lo que queráis. Entonces, todos estos títulos se estaban publicando durante muchos años a diario en los periódicos americanos. Un par de conceptos, supongo que aquí casi todo el mundo los tendrá bastante por mano, pero por si hay alguien que no los conoce, pues hay que explicar un poco. Casi toda la exposición es de cómic de prensa norteamericano, que fue el momento en que se explosionó este formato y que después se trasladó a otros países. Los formatos eran bastante estándar en el sentido de que eran de lunes a sábado tiras horizontales, tiras diarias, y los domingos aparecían suplementos en los periódicos. Entonces se empleaban páginas completas o eran parte de página con una historia de complemento que se llamaba topper. Las tramas a veces continuaban de lunes a domingo si se aparecían todos los días. A veces eran unas historias de lunes a sábado y los domingos iba otro. Entonces las cosas variaban. Incluso a épocas podían seguir y otras no. Todo era bastante, en este sentido, variable. Las tiras diarias normalmente se emplean el término en inglés, dailies, y las páginas de las dominicales, las Sundays, de amigos. ¿No? Pero no siempre fue así, ¿no? O sea, también las páginas de los domingos se hacían para publicarse a color. No siempre, porque había periódicos que las editaban en bitono o que las publicaban solo en blanco y negro, eran más cutres, pero sí que estaba, la gran mayoría sí que se hacían para publicarse en color. Esto también permite ver un poco la evolución de muchas cosas, es decir, y cómo las modas, cómo la historia, cómo diferentes cosas se iban implicando. Pero bueno, estos son un poco los pioneros, y estos son las piezas, algunas de las piezas más antiguas que tengo, y empiezo con esto, con el Little Demo de Wilson McKay, que esto es una de las piezas mejores de mi colección. Además es una... McKay era, aparte de un dibujante de cómic que es fundamental para el desarrollo del medio, también fue un tío fundamental en la animación. Y lo de la animación no acabó de funcionar muy bien porque Randall Hearst, el Ciudadano Kane, el tío que inspiró Ciudadano Kane, a él lo quería, pero no lo quería tampoco para los cómics, lo quería para que hiciera ilustraciones en columnas de opinión, el hundimiento de Lusitania y cosas de ese estilo. Entonces él estaba haciendo cosas, pero tampoco pudo dedicarse realmente mucho a esto porque lo dirigió a otra cosa. Pero él, todo este tipo de narrativa, de muchas cosas que tenemos ya muy asumidas, empezó uno de ellos, pues. A mí me hace mucha gracia en muchos cómics, muchos originales, muchos cómics de periódicos de esa época, es que las viñetas van numeradas. Seguramente a más de uno le habréis oído a alguien que dice ¿y los tebeos cómo se leen? Porque empiezas arriba, abajo, a la derecha, gente que se pierde. Pues se ve que en ese momento tenían bastante claro que mucha gente se iba a perder y por eso lo numeraban, para que la gente tuviera claro cuál era el orden que se tenía que ir. Bueno, esto sería el Wilson McKay. Esta fue esto ya es rollos de coleccionismo, pero sí que también hay gente que le hace gracia. Yo cuando empecé a coleccionar originales, lo que hice fue hacerme un listado de los originales, los autores que yo quería. Y una de las cosas que apunté era Little Nemo, porque para mí es una debilidad absoluta. Pero es muy complicado.
Y muy complicado porque a subasta salía uno cada 2 años con suerte. Entonces era muy complicado y era caro. Y entonces era, digamos, difícil. Y en un momento dado vi que había una subasta que iba a salir un Little Demo. Acabo de unos meses y dije, bueno. Entonces yo hice una venta de originales que tenía superfluos, que no me interesaban, para poder al menos optar a poderme llevar ese original. ¿Qué pasó? Que hablo con un coleccionista de Madrid que está especializado en cómic de prensa de aventuras. Y tenía un Little Nemo, y antes de la subasta hablamos, y yo le dije, yo voy a ir por el Little Nemo, y él se quería especializar ya definitivamente en cómic de aventuras, y el Little Nemo como que le sobraba, no le interesaba. Y me dijo, si quieres te vendo el mío. Digo, bueno, no sé, mándame una imagen, era este. Estaba mejor conservado que el que se subastaba. Me gustaba muchísimo más. A mí todo esto de los escalones que van creciendo y tal me parece muy Little Demo, ¿no? Y de hecho me salió más barato después de lo que se vendió el de la subasta. O sea que para mí fue un chollazo y una suerte tremenda. Hay que tener contacto con los otros coleccionistas y llevarte bien. Este es otro de los pioneros. Esto es una tira de Crazy Cat. Herriman era lo contrario de Winsor McCay. Es decir, a nadie le hacía mucha gracia el Crazy Cat, pero a Randall Hall sí. Entonces Randall Hall lo tenía ahí enchufado, que hiciera el Crazy Cat, que hiciera las locuras porque a él le hacía gracia. Herriman también tiene una historia un poco secreta, y es que era mestizo. Entonces, en un mundo que era racista, principios del siglo XX, ya os podéis imaginar, lo que se hizo fue que muchas de las fotos que aparecían estaban tomadas un poco desde la distancia, para que no se apreciase mucho, y el tío procuraba no hacer apariciones públicas, es una cosa un poco curiosa. Este original, como veis, tiene un marco diferente, porque esto ya me lo mandaron marcado. Que esto fue también una de estas cosas raras, un tío que vendía los originales del padre de un amigo suyo. Y él era músico, y la comunicación era extraña. Ahora estoy de bolos por Alemania, y ahora estoy no sé dónde. Y yo decía, esto no entiendo nada. Y al final me mandó un listado y le envié varias cosas. Y hay varias piezas de aquí de la colección que son de eso. Y este es uno de los que tengo colgados en casa por eso. Esta serie, Mutant Jeff, esto fue una serie muy popular en su momento. Después, con el tiempo, ha quedado prácticamente olvidada, porque además no se han hecho reediciones, etc. Y hay dos cosas que a mí me gustaría comentar de este original. Uno es el tamaño. Como veis, esto es una tira diaria, pero el tamaño es enorme. Con los años, los originales cada vez se fueron haciendo más pequeños, porque el espacio de los periódicos era más pequeño, los periódicos eran más pequeños. En las páginas de las tiras diarias los sindicatos de distribución querían vender más material, entonces tenían que hacer en el mismo espacio que fueran tiras más pequeñas. Entonces llama mucho la atención el tamaño tan grande de este original. Y el otro es que esto se publicó en la Primera Guerra Mundial. Y esto era una escena donde están los protagonistas en la Primera Guerra Mundial. Es decir, tenemos bastante más asumidos tiras de prensa con elementos de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Vietnam o cosas de ese estilo, pero de la Primera Guerra Mundial no hay, pero sí que hay. No, parece que no hay tantos, pero sí que hubo. Entonces este también está bien tenerlo un poco presente. Ahora seguimos por aquí. Lo voy a tener que manejar un poco, porque hay un cierto orden de la exposición, pero como las secciones son unas más amplias y otras más estrechas, pues lo han puesto un poco como han podido, ¿no? Pero bueno. Breaking Up Father, Educando a Papá. Esto de George McManus. McManus a muchos lo consideran el padre de la línea clara, es decir, que Hergé y muchos de la línea clara francesa pues tenían aquí un poco las raíces, y si me veis el dibujo pues es bastante evidente, ¿no? ¿De qué iba esta serie? Esta iba la serie de unos nuevos ricos que
que ella, un matrimonio con una hija, ella pues era así como muy snob y estaba encantada de ser una nueva rica. En cambio él, sí, tenía pasta, pero a él lo que le gustaba era escaparse y ir a los bares con los amigos a jugar a cartas y hacer un poco lo que hacía toda la vida, ¿no? Y era un tío como más batallado, claro, mucho más simpático. Veréis que está esto así recortado a ras de viñeta. ¿Por qué? Pues porque a George McManus le devolvieron originales y no tenía dónde guardarlos y tenía un armarito por la cocina que casi le entraban. Entonces él se dedicó a recortar los bordes para que pudiesen entrar todos directamente en el armario. Bueno, esta sección, como veis, se llama humor y costumbrismo, y que sería de aquí para allá, ese no, de aquí para allá. Y estos son originales de series que introducían el humor y el costumbrismo. Es decir, esto fue un poco el arranque de las tiras de prensa. Eran series que se hacían para divertir a los lectores, ¿no? Porque esto es una función que tenían las tiras de prensa, era ayudar, ser un elemento más para que la gente se comprase los periódicos. Porque claro, si hay un día que se ha declarado la guerra, todo el mundo se va a comprar el periódico. Pero si hay un día flojo que no ha pasado absolutamente nada, pues igual pasas de comprar el periódico. Pero si tú te estás siguiendo una serie, al menos te compras esto, te haces el crucigrama, tal, no sé qué, y ya pasas un rato. Porque pensad que esto era a principios de siglo, no había cine, no había cine en todas las partes, no había televisión, radio también se oía como se oía, tal. Digamos que las opciones de ocio eran mucho más limitadas y esto era un aliciente de cara a ocio y para ver los periódicos. Otra de las series sería esta, Barney Google. Barney Google sería este. Este era el protagonista, lo que pasa es que con los años le robó la serie este otro personaje, conocido en España como Tapón López. Los de mi generación os vais a acordar de la cancioncita de los dibujos animados, porque era de esta que te acuerdo. ¿Qué tiene esto? Esta tira también me hace gracia por esta viñeta, porque están ahí discutiendo que hace un cabo la jirafa, no la voy a vender, claro, después es que emplea la jirafa para subir a ver el club nudista. Este tipo de humor no es un tipo de humor que tú pudieras hacer con un público infantil. Había una clara, un gran objetivo de hacerlo de cara a unos lectores adultos, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Esta ya es de los 50, pero bueno, esto era Lilander. Lilander era una serie de un paleto, que no sale por aquí, y que Al Cap aprovechaba para hacer sátira de elementos de ese momento, de modas, etc., ¿no? Entonces hay historias sobre Elvis Presley, sobre Marlon Brando, sobre los Kennedy, sobre muchísimas cosas. Y aquí estaba parodiando las series de televisión de ciencia ficción de esos años, ¿no? Al Cap, aparte de que en su vida personal hay muchos apartados bastante oscuros, como intentos de violación a la princesa Grace de Mónaco cuando era Grace Kelly, o a Goldie Hawn, o sea que hay mucha porquería debajo de la alfombra de Al Cap. También se va a decir que él era un trabajador de los que les gustaba firmar pero trabajar menos, porque el dibujante de esta página es Frank Fraschetta, no realmente Al Cap. 100%. Sí. Durante 4 años Fraschetta estuvo haciendo las páginas dominicales. Entonces, claro, tú ves esta mujer y estas piernas, esto es Fraschetta. Yo pensaba que era un ayudante que pintaba. No. El tío le debía decir esta viñeta tal, no sé qué, pero eso lo Y eso dibujaba. en la cartela que está acreditado como Alfraceta, ¿eso es que está mal o qué? Yo qué sé. El Fran Fraceta, es que cuando lo he visto digo, será el hermano de... Sí, no, es Frank Fraschetta. Sí. Aquí alguien ha estado creativo. Bueno, pues esto. Lilander es un cómic que se sigue aguantando muy bien, ¿no? Sigue teniendo mucha mala leche. Y tiene algunas sagas que también funcionan muy bien. Es decir, incluso cuando se montó la saga de los Shmoo, que eran unos seres adorables y tal,
Eso fue un boom en Estados Unidos. Empezaron a salir muñecos de los Smoo y 40.000 pijadas de merchandising en un momento en que casi no había merchandising, era una cosa, y fue por el peso y la popularidad de todo este material, ¿no? Esto sería también una cosa curiosa, es Gasoline Alley de Frank King. Yo tengo una página dominical coloreada por él y tal, que es muy guapa, pero he preferido poner esta porque Gasoline Alley era una serie que iba sobre los fanáticos del motor. Los coches empezaban a ser parte de la vida de los norteamericanos y empezaron a hacer chistes, tiras de gente que montaban coches, arreglaban coches, no sé qué. Aquí tenemos estos coches que pasan con los dos protagonistas de la serie, Squishy y el tío Walt. Pero a mí me gusta, por ejemplo, esta viñeta, con estas dos figuras haciendo autostop, y esto publicado en el año 31, esto es de estas imágenes que te muestran lo que era la Gran Depresión en esos años, ¿no? Gente que iba de un lado a otro intentando encontrar trabajo de lo que fuera, ¿no? Esta serie también es famosa por una cosa, que es que los personajes crecían al ritmo de publicación. Es decir, Squishy empezó siendo un bebé que se encontraba el protagonista en la puerta de su casa, y al cabo de un año tenía un año, al cabo de 5 años tenía 5 años. En los años 80 el Squishy ya era un jubilado. Entonces los personajes iban creciendo y es de las pocas obras que se han hecho así en este plano. Hombre, ¿sigue saliendo? ¿Sigue saliendo? Sí, bueno, ahora mismo no lo sé, pero hace relativamente poco aún salía, sí. Y porque ya te digo que estaba el Squishy y los nietos de Squishy, que estaba ahí toda la familia. Aquí, si os fijáis, veréis que hay con lápiz azul una serie de unos fondos así hechos. Esto lo veréis en otros sitios, a veces con otros materiales, pero esto es porque las tiras diarias no eran blanco y negro puro, se ponían grises. Entonces, esto era una forma de indicar dónde iban a ir los grises a la hora de publicarse en los periódicos, ¿vale? Captain and the Kids. De Rudolph Dirks. Vale, esto es el primer conflicto legal que hubo en la historia del cómic. O sea, Rudolph Dirks hacía una serie que era los Café Jammer Kids para los periódicos de Random House, y en un momento dado el tío decide llevarse la serie a otros sindicatos porque tiene conflictos laborales o le ofrecieron más pasta o lo que fuera. Y hubo allí un pleito. Y al final el juez se puso en plan Salomón y dijo que Hearst podía seguir con el título de la serie de los Café Jammer Kids, que lo hacía Rudolph Dirks, y por otro lado Dirks podía emplear los personajes pero con otro nombre, que era este, Captain and the Kids. Y esto, bueno, pues esto es una de estas páginas dominicales. Hay una cosa, bueno, todas estas marcas son para colocación y tal, pero hay una cosa que esta página era del 48. A partir de los años 40, poco después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a haber muchos cambios en las duraciones de las historias. Las historias de Continuará se empezaron a hacer que fueran más cortas porque querían que fuera más fácil que un periódico contratase una nueva serie. Claro, si una saga te duraba un año, pues claro, no te iban a coger una saga, entonces hasta que no acababa el año igual ningún periódico nuevo te lo iba a coger. De esta forma, pues cada 3 meses igual podías rascar algún nuevo periódico. Esto por un lado. Esto para mí fue un poco decepción en el sentido de que las historias cada vez fueron más simples y eso perjudicó a la larga lo que era la calidad de las historias. Y después también afectó a lo que eran las dominicales, porque las dominicales empezaron a hacerse en plan Tetris, de forma que tú podías eliminar viñetas, y entonces con viñetas de quita y pon o con tiras de quita y pon, hay una página allí que se explica, que lo veréis mucho mejor. Tú después podías recomponer la página y la podías publicar en un tercio de página, en media página o a toda página. Entonces, era un poco jugar a Tetris, ya os digo, pero esto también perjudicó a las dominicales, porque aunque fuera una historia cómica, única y tal, tú tenías que ya plantearte añadir estas viñetas extras, cómo iba a quedar esto, qué poner, qué quitar y tal, y esto al final es un quebradero de cabeza que condiciona mucho al autor.
Las remontaban, ¿no? Sí, o sea, luego lo verás en uno que se entiende perfectamente. De hecho, hay veces que tienes también tiras y de repente ves una viñeta pegada también. Claro. Bueno, aquí tenemos dos. Esta serie fue muy popular, Little Orphan Annie, que después hicieron el musical de John Huston y todas estas movidas, que era pues esto, una niña con su perro y que la adoptaba un millonario y aventuras y ella que era así como inocentona, un poco pánfila, y el perro que ya era más listo que ella y ya sabía quién eran los malos y tal. Y bueno, estos originales son complicados de ver. Es curioso porque es una serie que se estuvo publicando muchísimos años y se han perdido mogollón. Miles de originales han desaparecido. Y sobrevivieron solamente algunos de los últimos años de la etapa de Harold Gray, ¿no? Este es del 49 y es muy antiguo para lo que suelen ser. Entonces, además tenemos aquí este en teoría es el padrastro, que adopta a Annie, que se ha disfrazado por una saga y bueno. Y a este lo vais a conocer todos, Popeye el marino. Bueno, esto es una tira diaria. Segar se pronuncia igual que es Segar puro, por eso siempre dibujaba el puro al lado de la firma. Y bueno, la serie empezó como Simple Theater, fue introduciendo personajes y cuando lleva años de Simple Theater, en un momento, en una saga, introdujo a Popeye. Y Popeye, pues, se comió la serie, se la comió. Lo que pasa es que Segar murió muy joven, de una forma bastante súbita, y tampoco hizo tanto trabajo. Pero hay una historia muy divertida que me gusta mucho contar, y es la historia de Butch Hagendorf. Butch Hagendorf era un ayudante de Segar que estaba enamorado de la hija de Segar. Pero la hija de Segar salía con un mindundi que se llamaba Eugene. Y Butch Hagendorf odiaba a Eugene. Le tenía una rabia tremenda. Y en un momento dado sacan el Jeep. Que dio nombre después a los coches, a los Jeeps, por ese personaje. Y dije, pero le hemos de poner un nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Y Hagendorf dijo, Eugene. Y le puso Eugene. Yo creo que la casualidad del nombre, con el novio de la hija, lo debió tener asumido, pero no dijo nada. Tampoco le debía caer muy bien, me vuelvo yo. Y pasan, claro, ellos trabajaban con margen hasta que se empieza a publicar las tiras y sale Eugene. Y el novio este cogió un cabreo como una mona y cortó con la hija de Segar. Y entonces Hagendorf fue allí como camión de la basura y se acabó casando con la hija de Segar. Y Hagendorf después empezó a trabajar, cuando murió Segar, empezó a hacer los comics books de Popeye, que también se vendían muchísimo, mientras Bela Zaboli estaba haciendo las tiras de prensa. Y después, cuando Bela Zaboli dejó las tiras de prensa, Hagendorf se convirtió en el dibujante de las tiras de prensa. O sea que este hombre era, vamos, se quedó con la hija, se quedó con la serie y tal, y nada, y además hizo un buen trabajo. A mí me gusta la etapa de esta vez. Bueno. Y acabado esta sección con esto. Esto es una... Pensando por aquí que no. Esto es una página dominical de Blondie, de Chick Young, con el topper, lo que os decía, el complemento de la página, que era esta otra serie, el coronel Potterby y la duquesa, ¿no? Vale. Chick Young empezó con esta serie Blondie, que era una serie sobre lo que se llamaban las flappers, que eran chicas modernas, que un poco más echadas para adelante, que fumaban, que iban de fiesta y no sé qué, ¿no? Eran las típicas buenas niñas, así como un poco victorianas, ¿no? Y poco a poco empezaron a presentar personajes, novietes que iban y venían y tal, hasta que en un momento dado sacaron un personaje que era este señor, Lorenzo Parachoque, versión española, y que era un hijo de un millonario. La familia, cuando él decía que se iba a casar, lo desheredaban, se casaban, tenían hijos, él tenía que ponerse a trabajar en unas oficinas, etcétera, etcétera.
Y poco a poco la serie se fue convirtiendo en la típica tira de prensa sobre una familia, ¿no? Los padres, los hijos, tal. ¿Qué pasó? Que Chick Young tenía un hijo pequeño y en un momento dado el hijo se le murió. Y una enfermedad y tal. Y él entró en barrena, entró en una depresión muy fuerte. Entonces, claro, a él se le hacía muy cuesta arriba hacer una tira de humor sobre una familia con su estado, el estado en que estaba, ¿no? Y a partir de cierto momento empezó a tener 40.000 ayudantes que eran los que echaban la tira, o que él la firmase porque él ya no estaba así muy en condiciones, ¿no? Entonces, bueno, esta sería el final de la sección esta de humor y costumbre. Llega la aventura. La primera tira de aventuras fue Tarzán, primero en formato tira diaria, que era adaptación de las novelas de Burroughs, y ya más tarde las tiras de prensa. Tiras de prensa ya con historias nuevas, ¿no? El dibujante, Harold Foster, que es uno de los nombres de peso del medio, ¿no? Esto es una página del 34, que es un año del que casi no hay ejemplos. Se han perdido muchos de los originales del 34 no existen. Y esto, pues ya veis, Foster nunca fue muy amante de los bocadillos, entonces él era más de, tanto en las tiras de estas que os decía al principio, como en esto, como en El Príncipe Valiente, él era de escribir los textos y leerlo y tal, y sin más. Y de hecho, después hubo esta forma de trabajar suya, después hubo gente que se la imitó durante años en tiras de prensa. Aquí tenemos otro ejemplo de otra página dominical. Esto sería esto, Flash Gordon, Alex Raymond, y aquí el topper de Jungle Jim. Está hecho en dos hojas diferentes de papel y es raro, o sea que aprovechad poder ver como las dos piezas del mismo día juntas. Esto es complicado. Como veis, lleva también un marco diferente, porque esto cuando compré este original, yo soy un flipado de esta época, o sea, esto a mí me pone la piel de gallina. Entonces yo esto lo cogí, me llegó y me fui directo a un sitio en Palma, que soy de Palma. El único sitio que hacen enmarcados con cristales, filtro ultravioleta y todo esto que me costó una pasta, pero me da igual. Y ahí se quedó. Pues cuando me dijeron de traerlo para acá, yo dije sí, pero para traerlo esto va a ser complicado, pero bueno, se ha traído. Curiosidades de coleccionismo. Vale. Esta página, bueno, estas dos piezas, se habían subastado hacía un par de años, digamos, ¿no? Y en la misma subasta, que se volvía a subastar este original, se subastaba solo la parte del Flash Gordon, pero del primer año, del año 34. Y era una pieza que llaman fresca en el mercado. Esto hace que haya mucha gente que le interesa porque es como carne fresca, ¿no? Y todo el mundo fue a por esa pieza y esta quedó olvidada. El vendedor había puesto un precio de salida y no se llegó al precio de salida, entonces no se vendió. Pero al acabar la subasta la pusieron al precio de venta del precio de salida mínimo. Y era un precio de salida ridículo. No llegaba a la mitad de lo que se había vendido en la anterior subasta. Y entonces yo me lo compré. Porque digo, esto tan barato no lo voy a conseguir en la vida. Y además, tienes a Flash Gordon, tienes a Dale, tienes a Zarkov, tienes aquí al Jungle Jim, que lo tienes todo. Es decir, vaya que me voy. Entonces, claro, llega el marco y aquí está. Y vamos, yo encantado. Segundo, que si no yo... Vale. La aventura se presentaba en muchos formatos, ¿no? Tenemos ahí la aventura selvática, aquí tenemos aventuras selváticas, que era el Jungle Jim, que era un poco una forma de contestar al Tarzán, y el Flash Gordon, que era una forma de contestar el Buck Rogers, que eran series de la competencia. La competencia era United Feeders, y United Feeders también tenían esta serie que era Dick Tracy. Dick Tracy era traer el género negro, traer el gangsterismo que había sido
tan importante en los periódicos, en las películas de esos años. Entonces aquí teníamos a Dick Tracy, que es de policía de métodos a veces un poco expeditivos, y que se enfrentaba siempre a unos villanos muy grotescos físicamente, ¿no? Aquí tenemos a uno de los villanos más memorables, Flato, portaaviones, cabeza plana, como queráis, todas las traducciones son acertables. Y esto permite, este original permite ver dos cosas. Uno, veis aquí que la firma está a esta altura. Aquí hay el pegado con los papeles de copyright y tal, y aquí está la fecha. Y veis aquí una rayita, ¿vale? ¿Por qué? Porque se publicaba en dos formatos. Se publicaba en formato ancho o se publicaba en formato estrecho. Entonces, claro, esto es un lío porque a veces, normalmente, la gran mayoría de periódicos prefería el estrecho. Y, de hecho, si te fijas bien, realmente toda esta parte de aquí es un dibujo un tanto superfluo. O sea, aquí ha metido negro y se ha quedado tan pancho. Aquí ha puesto 4 rayitas, aquí para parecer un poco de agua, aquí ha puesto la cama un poco no sé qué. Pero después hay gente que quiere tener la versión íntegra. Entonces, para conseguir esto a veces es muy complicado y por eso a veces, según qué ediciones, a los editores les cuesta horrores conseguirse según qué material. ¿Qué más? Bueno, sí, la violencia. Esta serie tenía dos cosas. Una, que era muy violenta. O sea, esto, Vicente García, de Dolmen, que es amiguete, yo le di mucho a la brasa que editase esta serie porque se aguanta muy bien. Es decir, hay otras que ves que les han pasado los años, pero esto es muy salvaje, parece a veces como un cómic tipo El Víbora. Entonces, tú te lo lees y dices, hostia, esto está muy pasado de vueltas. Un malo que le pega 3 tiros a una niña, o un tío un villano, que le llamaban Babyface o una cosa así, que era un tío con un cabezón así enorme y la cara muy pequeñita, Littleface, que en un momento dado, huyendo, se mete en un congelador y queda atrapado y van pasando los días y el tío cada vez está cada vez peor, más congelado, al final lo encuentran, pero se le han caído las orejas porque se le han... Hostia, y esto es los años 40, qué animales. Entonces yo le di mucho a la brasa a Vicente para publicarlo. Y ha publicado varios tomos y le dije, pero empieza por la saga de Flato, porque es el villano más conocido y esto aquí en España no se ha publicado nunca. Bueno, ni bien ni mal no se ha publicado. Entonces ahora así que se puede leer al menos esta historia. Y si se vende, estupendo, y si no se vende, al menos ha quedado ya esta historia publicada. Y se ha publicado esta y algunas más. Yo, si no la conocéis, es una serie muy desconocida. Aquí en España no se ha publicado demasiado, pero es muy divertida de leer, se aguanta mucho. Esta serie, ¿qué le pasó? Que los de la King Features tuvieron que hacer su versión. Entonces, si Alex Raymond había hecho la versión de Tarzán y la de Barry Rogers, también tuvo que hacer la versión de Dick Tracy. Y la versión era Agente Secreto X9. Aquí tenemos una tira con estos lápices azules para los grises. Y esta fue un poco uno de los primeros ejemplos de traer a un tío mediático para que te firmase y venderlo. ¿Por qué? Porque se vendía como dibujada por Alex Raymond y escrita por Dashiell Hammett. Dashiell Hammett, autor del Halcón Maltés, de Cosecha Roja, uno de los nombres fundamentales de la novela negra, ¿no? Era un tío más que conocido como novelista, entonces, pues, sí, parece que solo escribió la primera historia, ¿no? Esta es de la primera historia, al menos que Dashiell Hammett, aquí al menos metió mano. Pero también tú ves aquí la falta de récord, ¿no? Porque aquí ves a la gente del Secreto X9 con la chica y este hombre mayor, aquí aparece y de repente el hombre mayor se ha ido a tomar un café o algo, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Esto lo he comentado alguna vez con algún aficionado, de que incluso veías una misma escena de una mesa de escritorio y que había una lámpara y un no sé qué, y después la siguiente no había lámpara y después de la lámpara volvía a aparecer y dices, este dibujaba como le venía un poco. La King Features tuvo posiblemente personajes mucho más populares aquí en España. Este sería uno de los más populares, el hombre mascarado, Phantom. Esto es una tira que está aquí dedicada para no sé qué, un fotógrafo. Hay varias tiras que están dedicadas porque era una cosa que se hacía bastante, que era
dedicarlas a gente de periódicos o a algún aficionado que pedía algo o algún entrevistador, cosas de ese estilo. Entonces, aquí tenemos el hombre enmascarado, aventuras selváticas, policíacas, había un poco de todo. Y esto es del segundo dibujante, de Wilson McCoy. El primero era Ray Moore. De Ray Moore hay muy pocos originales. Algunos de los que hay, bueno, el original más antiguo que se conoce está en España, lo tiene un coleccionista de aquí, de Madrid. El que os decía antes que está especializado en cómic de prensa, de aventuras, pero bueno, el segundo era McCoy. McCoy era un dibujante con un estilo un poco feísta, pero muy resuelto. Entonces entraba muy bien por los ojos y estuvo bastantes años. Como veis también, aquí una especie como de tinta azul diluida para hacer el traje del hombre máscara. ¿Quién es tu dibujante favorito de The Phantom? Yo soy de Simagree, porque yo fue el primero que me entró y es el que le tengo más cariño. Hay otro de Simagree, ¿no? Sí, lo he visto. No es casualidad. Y Lee Falk después tenía este otro personaje que era Mandrake, que era un mago que iba aquí con su ayudante Lothar, que hablaba en infinitivos, que después evidentemente él era un principio africano y hablaba estupendamente, porque esto ya llegó un momento que era muy racista y se tuvo que eliminar. Y también se eliminó, yo creo que una cosa que tenía bastante gracia, que era que Mandrake era un mago, pero un mago de verdad. Y aquí, por ejemplo, hay un puente que no puede, hay un acantilado y ellos caminan por el aire porque él hace magia y puede caminar por el aire. Después resultó que todo era hipnotismo. Entonces, claro, estas cosas no se explican con hipnotismo. O sea, tú no vas a cruzar un puente, te voy a hipnotizar para que cruces un puente que no existe. No, te van a meter ahí un piñazo de 15, ¿no? Entonces, bueno. Y el primer dibujante fue Phil Davis. Después el dibujo se le acartonó un poco para el gusto, pero los primeros años de las tiras de prensa y de las dominicales de los primeros años también preciosas, sí que se mantiene aún bastante bien. ¿Cuéntanos de la mujer? ¿Cuéntanos de la mujer? Que se murió y la mujer seguía dibujándolo. Bueno, sí. Él no se murió. Bueno, sí. Pero ya en los últimos años ya dibujaba la mujer. Que él hacía 4 bocetos y bueno. Así una cosa que no os he dicho. Esta tira no se ve, pero por detrás dice, hay un adhesivo que dice de la colección de Art Wood. Art Wood era un dibujante de prensa, pero no realmente de cómics, sino más ilustrador y tal, y era súper aficionado a los cómics. Y de hecho escribió libros sobre coleccionismo de originales, fue uno de los primeros autores / críticos / divulgadores tal, y que se metió bastante en eso. De hecho tenía una colección tan brutal que se ve que tenía varias casas con unas piezas antológicas y no iba pasando de casa en casa, porque como tenían tantas, pues iba ahora tengo aquí este Crazy Cat y aquí tengo este Flash Gordon y tal, y bueno, por eso. Entonces me hizo gracia tener una pieza que había estado en una colección, ¿no? Bueno, aquí tenemos Captain Easy de Roy Crane. Roy Crane después haría la serie Good Sawyer, pero antes hizo la de Watch Tops, que eran aventuras con un toque humorístico, y después estaba la de Captain Easy, que era una serie de aventuras más tradicional. Entonces, bueno, esto es una de las tiras de Crane. Crane tenía una cosa técnica que lo distinguía bastante, y era el uso de estos grises y tal. ¿Cómo lo hacían? Porque esto empleaba un papel especial que después aplicabas un líquido o otro, iban con 2 líquidos, y te salían unos grises más apagados o más intensos según el líquido. Todo el mundo dice que los líquidos estos olían a rayos, entonces había mucha gente que no le interesaba porque eran bastante, debía ser tóxico, casi tóxico. Pero sé que hay gente que aún está persiguiendo los líquidos estos porque le gustaba el resultado. Uno de ellos, Howard Chaykin, que de hecho lo empleó en el American Flag y alguna cosa. Este estilo de dibujo así, menos realista y más expresionista, todo esto venía un poco de Noel Sickles. Pero Noel Sickles no trabajó demasiado en cómic, Corky Smith, pero la dejó relativamente pronto. Y su estilo, si alguien lo tiene más en mente, es por su sucesor, que sería Milton Caniff. Aquí tenemos esta tira de Milton Caniff, también dedicada a no sé qué.
con estas acuarelas azules para hacer los grises, y donde aquí vemos a Pat Ryan y Dragon Lady, que era el personaje fatal, así más destacado de la serie, ¿no? La serie era una serie de aventuras inicialmente, de aventuras exóticas en China con los japoneses, pero al irse los sucesos históricos contemporáneos que acabaron con la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, pues esto hizo que las tramas cada vez fueran más yendo hacia un campo más militar, ¿no? Vamos para allá. ¿Dónde sigue? En busca de... Pero estaría... Para. A ver. Y así para acabar un poco las series clásicas, pues aquí, El Príncipe Valiente, ¿no? Este ya es de los años 70, él empezó en el año 37 y estuvo ya bastantes años. De los primeros años, los originales son enormes, o sea, pero enormes. Este ya es de los 70, pero a mí me parece que es una página que muestra un poco el ambiente de la serie, porque podía tener escenas muy épicas, de grandes batallas, todo casi muy trágico y tal, pero después tenía a veces un toque costumbrista, que a mí es posiblemente lo que más me gusta, ¿no? Entonces aquí te cuenta cómo van viajando, a veces se encuentran un caballero y después acaba un poco magullado, ellos siguen, después se van aquí a tomar cervezas y están así de cháchara y tal. Y desde aquí realmente no ha pasado nada, ¿no? Pero tú lo has leído y todo es todo tan bonito que mira, que queda bien. La edición de Fantagraphics, es decir, que me hizo bastante ilusión que Fantagraphics lleva bastantes años reeditando Príncipe Valiente en unos tomos que recogen 2 años por tomo. Me hizo mucha ilusión ver que esta viñeta es la contraportada del tomo en cuestión. Dije, mira, tan mal ojo no tengo, ¿eh? Vale, ahora sí que vamos a... Ahora para allá. Estoy grabando otro vídeo y todo. Madre mía. Voy a quedar sin batería. Tienes que contar de nuevo, ¿eh? Sí. A ver, sí, porque... Pasan los años y las series van surgiendo nuevas series y hay autores que dejan sus series y que son sustituidos por otros. Entonces, aquí tenemos una serie que surge en prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial, Johnny Hazard, una historia de aviadores en la Segunda Guerra Mundial, pero al cabo de un mes se acaba la guerra. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Además, que tú ves que se les acaba la guerra y ahora, ¿por dónde tiro? Entonces se convierte en una especie de aventurero internacional que siempre pilotar y siempre le pasan peripecias por todos lados. La serie no fue nunca un gran éxito entre los lectores, sí entre creadores. Es decir, aquí en España, Jordi Bernet o Carlos Jiménez son unos fanáticos absolutos de Frank Robbins y de Johnny Hazard. Esta página, ya tengo varias páginas dominicales, pero traía esta, primero porque es de las más antiguas y porque es de las pocas que estaban hechas para ser publicadas a toda página. Después pasaría ya a un formato como este de Trastuño, que es ya paisado con tres tiras, y ya no este formato. Pero bueno, y Hazard, Robbins, funcionaba también en el estilo expresionista de Kant. Aquí tenemos otra serie que también funcionó muchos años, que fue la del Llanero Solitario. Dibujada por Charles Flanders, no era un gran autor, era lo que se suele llamar un artesano, un tío que te cumple, que no te crea problemas, que tú lo lees y lo vas a leer bien, pero tampoco era un tipo que destacase especialmente. ¿Qué pasó con esta serie? Esta serie el personaje venía de la radio, después de la radio pasó a cómics, a novelas, de prensa y tal. Pero a mí me gusta poner esto de original por una cosa. Charles Flanders. ¿A qué no sabéis dónde murió Charles Flanders? En Palma. Se murió en el año 73 en Palma. Y cuando lo leí digo, no me lo puedo creer, yo no tenía ni idea de esto. Y he estado investigando a ver si es que se había mudado a vivir allí, se murió allí, porque ya hacía años que se había jubilado. Si estaba en un crucero y le pegó un síncope, no lo sé. Pero el hecho es que se murió en Palma y me tiene intrigadísimo. En fin, si algún día lo averigua, yo quiero saberlo.
Aquí hay otra serie western que también fue muy popular en su momento, que era Red Rider, de Fred Hartman, que también tuvo mucha influencia en un dibujante español, que era Jordi Bouchardin. Y el personaje aquí no se le conoce mucho, excepto por los comic books de Novaro, que se publicaron ya hace años 70 como Tarzán. Se había ido Harold Foster de Tarzán a hacer El Príncipe Valiente y le sustituyó Bull Hogarth. Hogarth también siguió con el esquema de la serie de poner textos aparte, pero él hizo una cosa que creo que tiene mucho, que marcó bastante, que eran el tema de la musculatura, los esfuerzos, las posturas así súper forzadas, estas figuras, tal, todo eso. Y esto también hizo que la serie fuera como muy dinámica respecto a otro tipo de cómics que se estaban publicando en los periódicos en esos años. Bueno, esta también es una de las páginas que conseguí con el hijo del músico y toda esta historia. En la cabecera hay un hueco ahí, ¿eso qué es lo que iba ahí? En el hueco de arriba. Aquí igual iban a poner un dibujo, así como estaba la otra, que había un dibujo de una chica, el cartón de Foster. Pues supongo que aquí debería haber un dibujo aparte, pero el dibujo este no aparece. Se vio de poner solo para montarlo y tal, y quedó. Pues está un poco tocada, pero bueno. Flash Gordon, cuando se fue Raymond, le sustituyó primero Austin Briggs, que hacía las tiras de prensa, que duraron solo unos pocos años, pero después él que acogió el mando de las tiras de las dominicales también. Briggs, a mí me gustan las páginas dominicales, las diarias no mucho, pero las dominicales sí, porque las historias siempre son muy dinámicas y muy visosas. De hecho, Alberto Aurecha decía que el Flash Gordon de Raymond era un ballet precioso y que entiendes lo que quiere decir. Y, por ejemplo, otro dibujante de la zona, Horacio Altuna, para él es mucho mejor el Austin Briggs, me parece mucho más sólido que el de Ale Raymond. Entonces, si no lo conocéis, también echadle un ojo. Las historias siguen siendo el mismo patrón que la de Flash Gordon. Siempre llegan a un sitio muy exótico, hay un príncipe que se enamora de Dale Arden, hay una princesa que se enamora de Flash Gordon, ahí hay un pifostio de vodevil y al final la cosa se arregla porque la princesa después descubre que en realidad está enamorada del capitán de la guardia y se van a otro lado y se vuelven a estampar y se encuentran lo mismo. Las historias son un poco rollos, francamente, han envejecido bastante mal, pero es un personaje que visualmente aún funciona muy bien. El otro que después le sustituyó en las dominicales fue Mac Raboy. Mac Raboy quería ser escultor. Los personajes caen como una piedra. O sea, esto caen un par. Pero, bueno, fue el dibujante que estuvo allí bastantes años con unos guiones también de este estilo, ¿no? De los príncipes, princesas, etc. Mucho más interesante me parece las tiras de prensa de Dan Barry. Dan Barry venía de hacer comic books para la DC, etc. Y aquí hizo una serie que intentaba ser ya una ciencia ficción con un poco más de cara yo. Intentar que fuera una serie con... ya estaba la carrera espacial en marcha, esto ya era años 50. Aquí tenemos también una trifulca entre Flash Gordon y Dale, porque Dale ya está un poco hasta el moño de que él está allí de aventuras todo el día y esto, ¿qué es? Esto no es serio, y tal, y que levantaba, porque vamos, la Dale de antes es una pánfila, o sea, y aquí ya es un personaje que tiene un punto más realista y más normal. Aparte de que las historias, muchas de ellas, aparte de que Dan Barry tenía muchísimos ayudantes, eso es cierto, pero también tenía muy buena ayuda en los guiones. Entonces, hay muchos de los guiones que están escritos por Harry Harrison, que era un novelista de ciencia ficción, que su historia más famosa se llama Gan Sitio, o
acero inoxidable, o sea, tiene varios libros importantes de ciencia ficción. Entonces él hacía unas sagas que funcionaban bastante bien. ¿Qué pega tenía? Que ya os digo, que era un poco caótico el equipo que le iba rotando todo el tiempo. Entonces, hay etapas en que está Jack Davis, hay etapas en que está Fran Francetta, hay etapas en que está su hermano Shibarri, después Bob Fujitani, después... Entonces, sí, o sea, ha habido... Harvey Kurman, más que dibujar, le hacía los bocetos. Prácticamente le decía, dibuja aquí un señor de pie, aquí... Entonces, bueno, se le nota que el tema de trabajar también era un poco, que le gustaba más viajar que dibujar. Los últimos años yo creo que no tocó ningún papel, o sea, pero bueno. Vamos aquí. Wilson McCoy se fue y vino Shibari. Entonces esto es una página dominical que hace como un poco de repaso de lo que es la mitología del personaje, ¿no? O sea, el que vive en la selva, la estatua, la montaña esta que tiene como la cara del hombre enmascarado marcada, la playa de no sé qué, todos estos elementos que eran parte de Shibari. Shibari le dio un aspecto más de cómic de acción. Y entonces se veía que él había trabajado en comic books haciendo cosas más de aventuras y tal. Esto se lo trajo para Fan. Esta es una de las tiras buenas. No, esta es de las buenas. Esto es de las primeras tiras de Rip Kirby. De hecho, no tiene fecha y solo aparece el número 7. Porque fue la que apareció, esto nunca tuvo página dominical, esto es la que se publicó el lunes de la segunda semana. Entonces aquí tenemos una escena de Rick Kirby y su novia Jory Dorian que van a una agencia de modelos y vamos, esta segunda viñeta es allí Alan Raymond dibujando mujeres. Yo creo que no he dibujado tantas mujeres en una viñeta en la vida, ¿no? Entonces, esta viñeta es preciosa. Entonces, y esto también, si veis, aquí hay esta galleta para hacer la versión corta o la versión larga. Entonces, esto os lo indico en algunos, pero esto se puede ver en Caniff dejó Terry los Piratas y tuvo un agarrón con el sindicato y creó su propia serie, Steve Caniff, que de hecho fue súper anunciado. Entonces estaba en los periódicos, en las revistas, se anunció muchísimo. Y aquí es una página dominical. Veis que está lleno de tipex y correcciones porque Caniff solía trabajar con varios ayudantes. Los ayudantes normalmente él hacía como un boceto muy rápido, el dibujante después dibujaba uno de los ayudantes y hacía el dibujo en toda la página y después él lo entintaba para que tuviera su toque, ¿no? Y que las caras pues parecieran un dibujo de Caniff, no, un dibujante de creo que uno de sus ayudantes era el sobrino de Norman Rockwell, por ejemplo. Entonces, que no se vieran cambios de estilo y tal. Entonces, bueno, como veis aquí, aviones, tal. Caniff estaba muy involucrado con el Ministerio de Defensa americano, entonces él participaba en muchas cosas, tenía muy buena relación con ellos, y esto hizo que a veces sus historias de este cañón a veces fueron un poco propagandístico, un poco era un poco cantón, entonces esto se veía. Pero bueno, al menos los primeros años era una serie de aventuras muy resultada. Otra serie de nuevo, en 1950, El corazón de Juliet. Tengo el brazo que ya no me lo siento. El título, ya podéis imaginar que mucha acción no había, era una cosa así como muy melodramática de dos hermanas, Juliet Jones, que sería esta chica morena, soltera, de un pilar de la comunidad y tal, no sé qué, y su hermana Eve era la carambana, se metía en follones, entonces era un rollo de rollo culebrón, pero que también tenía bastante gracia. Y que aquí pues los guiones eran del hermano y Alca. Claro, no. ¿Veis? Esto es una tira de... no sé qué año es, del 56, vale. ¿Qué pasa? Que hay muchas de las tiras antiguas que se destruyeron.
por el propio dibujante. Porque hay una frase de Wally Wood, que se le decía a unos amigos, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Wally Wood tenía muchas frases y una de ellas era: no dibujes nada que no puedas copiar, no copies nada que no puedas calcar y no calques nada que no puedas cortar y pegar. Y este señor era del cortar y pegar. Cogía tiras antiguas y digo, ¿para qué voy a volver a dibujar a Julia Jones? Me cortaba una Julia Jones, la pegaba allí y se quedaba tan pancho. Digo, ¿qué se va a acordar de la tira que publiqué hace 15 años? Y ahora me voy al bar a tomar un café, yo qué sé. Entonces, era una cosa como bastante curiosa y hay muchísimas tiras que han quedado. Y de hecho he visto páginas dominicales que le falta una viñeta, le falta un no sé qué. Sí. Y esto me recuerda el Príncipe Valiente. El Príncipe Valiente, Harold Foster, había gente que le pedía, ¿me puedo hacer un dibujo? No sé qué, me puedo no sé qué. El tío recortaba una viñeta, le mandaba una viñeta. Madre mía. Y entonces, claro, yo he visto originales que le falta una viñeta, que le falta dos, no sé qué. Y después he visto los coleccionistas locos que han recompuesto una página buscando una viñeta por aquí y yo digo, qué paciencia, tío. ¿Cómo es esto? Y lo ves ahí toda la página recompuesta enmarcada con los originales, las diferentes viñetas. Tremendo. Otra serie, también un poco en este plan, era esta Manifesting on the Stage, sobre actores, Broadway, no sé qué. Esto es una página dominical, pero que ya toca el tema de violencia de género. Entonces, que tampoco es una cosa tan... digamos que se ve que esto está pensado ya para un lector más adulto. Que a veces había cosas que sí que podían ser más familiares, pero había otras que ya no tanto. Esta sería una de las de ya no. Y que tenía un dibujante muy espectacular, ¿no? Leonard Stark. De hecho, Leonard Stark y Stan Drake después colaboraron juntos en el cómic de Kelly Green para Dargo, hecho para Dargo de Estados Unidos, cuando tenían una sucursal en Estados Unidos, y hicieron 5 álbumes. O sea, un cómic de prensa que acaba haciendo álbumes mejor que divertido. Y esto sería otra de las tiras cogidas en los años 50, que sería Rusty Ray, que era este dibujante, Van Godwin, que había hecho una tira que se llamaba Connie, con una chica que le pasaban aventuras a veces de corte fantástico y tal, pero después posiblemente la que funcionó más tiempo sería esta Rusty Ray, que era un chico que acababa huérfano, que acababa con una granja y tal, que ahí montando caballos, participando en carreras de caballos y si la serie es recordada, el dibujo era por cómo dibujaba los caballos. Los dibujantes de tiras de prensa fueron fundamentales en el desarrollo de una generación de dibujantes españoles. Todos los dibujantes de estos selecciones ilustradas, para que me entendáis, todos era gente que bebía de los dibujantes de prensa. Os decía antes lo de Bernet y Jiménez, que eran fanáticos de Frank Robbins, pero todos los demás tenían muy claro, ¿no? Por ejemplo, Sibarri, para ellos Sibarri era el dibujante que mejor dibujaba las ruedas de los jeeps. Entonces, o no sé quién que dibujaba los aeroplanos. Sabían el punto fuerte de cada uno, que a veces tú igual no lo aprecias. Y los caballos, pues él era uno de los que tenían forma. ¿Por dónde seguimos? Buscando... Seguimos. Big Ben Bot, una historia de boxeadores, una tira del año 57, dibujos de John Cullen Murphy, posteriormente dibujante del Príncipe Valiente, y con guiones del hermano de Al Capone. ¿Qué pasaba con esta tira? Que en un momento dado, cuando él la deja, le sustituye Joe Kubert. Y cuando la deja Joe Kubert, le sustituye Neil Adams. Sí. Y Neil Adams, el personaje en ese momento es embajador de la ONU, no sé qué, una cosa sería, estaba muy enloquecida. Y hay un atentado, le pegan 2 tiros y lo matan. Un final de esto es un poco que dejaron bastante descolocados a la gente. Esto es una tira también de estas históricas. Esto es creo que es la 9ª tira, o una cosa así, de Cisco Kid. Cisco Kid era un personaje que venía de novelas baratas, de Pew Pulse y tal,
que habían hecho peliculillas, etcétera, etcétera. Y bueno, en las novelas era un violador y era un bandido y era una mala pieza, pero en las películas pues lo hicieron el caballero así elegante, un Latin lover, así tal, con esta camisa floreada, que luego nos acercamos y mirando, porque esto es una filigrana que hacía con Dipex o bueno, tempera blanca y tal, y que esto es una matada y que hacía José Luis Salinas, que era un dibujante argentino que empezó a trabajar para el mercado americano en un caso bastante poco usual, ¿no? Esta tira os digo que es curiosa, bueno, primero porque lleva las indicaciones de grises en azul, después emplearía unas tramas muy malas porque amarillea muchísimo como esta, entonces esta es de las que se conserva bien. Y aparte, si buscáis la foto promocional de Salinas dibujando para proyectos para vender la serie a periódicos y tal, hay una foto de Salinas dibujando esta tira. Es la que está en la mesa mientras él está sonriendo a cámara, etc. Entonces, claro, esta me la ofreció un coleccionista hace años y a mí me hizo mucha gracia esto de que fuera la tira esta de la foto publicitaria. Era muy típico esto de las fotos publicitarias, también lo podéis ver, hay fotos de Foster, de Raymond, fotos así siempre dibujando con contrasta y tal, y dice, yo no quiero dibujar así porque la variedad de tinta la americana hecha mierda. Y entonces me dijo gracias y desde entonces el hombre después se ve que se ha arrepentido y me escribe cada foto y dice, oye, no me la venderías a... No. Es él. Crazy Ruggles, esto era un sindicato muy pequeño, tampoco tuvo mucha repercusión, pero Warren Tools hizo un trabajo también muy chulo, ¿no? Era un western bastante abrupto, bastante violento. Aquí vemos que el malo aprovecha que se despista un segundo para meterle el tajo y tal. Y al final, harto de discutir con la gente, con sus sindicatos, él se dejó el cómic, en teoría. Después te enteras que estuvo dibujando sin firmar cómics de la Pantera Rosa durante años, que es una cosa bastante curiosa. Y aquí vemos también esto, Best Wishes to Murray Harris, que también fue uno de los coleccionistas originales importantes de hace años, ¿no? Entonces, estos rollos coleccionistas a mí me divierten. Esta serie también fue un fracaso. Esta es la serie que empezó como Johnny Comer y después se transformó en Ace McCoy por causas raras. Y el guión no es nada del otro mundo, pero lo que sí que tiene muy guapo es el dibujo, que es de Fratset. Aquí tenemos al héroe, así que todo viril y tal. Aquí esta ambientación en la feria y una figura femenina también muy fratsetiana. Este también me acuerdo mucho de cómo la conseguí, porque era una casa de subastas que hacía el formato de los 3 minutos. Es decir, han de pasar 3 minutos, o sea, la subasta acaba a tal hora, o 3 minutos sin que haya una puja. Entonces estuve yo con un tío, 3 minutos, bueno, 3 minutos no, 2 minutos 58 segundos y tal, media hora. Ahora tal, al final la tengo y la verdad es que la conseguí muy bien, porque ahora mismo son complicadas y lo que se están pagando ya de las pinturas ya ni hablan. Esta también es una pieza importante, porque esto es una tira de Sky Masters, una serie que escribía Dave Wood, dibujada por Jack Kirby y editada por Wally Wood, aventuras espaciales, y esto es la primera tira, es la primera de todas. La serie empieza con esta tira. Entonces, esto también tiene un interés histórico también bastante importante. La serie está ahora en dominio público, por eso se han renovado derechos y tal, entonces ya la puede editar prácticamente cualquiera, pero el tema es restauraciones de materiales, entonces claro, la gente, los materiales restaurados sí que tienen derechos, entonces claro, esto sí que permite que haya gente que pueda irla editando o vendiendo a otros países y tal. Hollywood empezó en la serie, lo que pasa es que después ya la dejó porque le dieron otros trabajos y prefirió otras cosas y tampoco funcionó mucho porque también era un sindicato de estos un poco de perfil bajo, ¿no? Aquí tenemos otra serie curiosa que es Friday Foster, que escribía Jim Lawrence pero dibujaba en español. Entonces esto lo dibujaba Jordi Longarón. Y aparte de la gracia que se hace ver un español haciendo una tira en Estados Unidos, que esto tampoco era tiras
en periódicos británicos de españoles sí que ha habido varios, ahora me acuerdo de Badía Romero y AXA, por ejemplo, y había algún ejemplo más, pero en periódicos americanos no tanto. Entonces esto es una serie que tiene la gracia esta, y aparte de que era una protagonista y que además era una protagonista afroamericana. Entonces esto era una apertura de miras, y además era un poco aprovechar la moda de las películas Black Quotation, ¿no? Que en ese momento se habían puesto muy de moda, no con Shaft, pero 40.000 más. De hecho, Friday Foster después tuvo una versión de película con Pam Grier, la de Jackie Brown. Y Star Wars, Guerra de las Galaxias. Hay muchos ejemplos de películas, de cosas ligadas a elementos ya procedentes de otro lado, como mostraba antes el Diario Solitario, hay muchas más, pero bueno, Star Wars también tuvo varios años de tiras. Empezó Ruth Manning, por aquí tenemos a Ruth Manning dibujando pues esto, Han Solo, a Luke, a C3PO, R2D2 y tal, pero realmente la serie se puso bien cuando vino la etapa de Al Williamson. Al Williamson y Archie Goodwin hicieron una etapa muy resultona también de dibujo y tal, y mucho más sólida de trama. Ahora pasemos aquí. Esto era un poco la parte más o menos de acción, de aventura de los 50 hasta más o menos los 70 y tal. El humor también evolucionó. El humor empezó a ser un poco más sutil, un poco más civilino, ¿no? Entonces aquí hay una serie de ejemplos y, por ejemplo, tenemos este, que es Doonesbury. Doonesbury era una serie que empezó con unos compañeros de cuarto de universidad que han ido pasando los años y los personajes han ido evolucionando. Uno de los miembros protagonistas iniciales estaba en el ejército y en la guerra de Irak perdió las piernas, entonces iban apareciendo cosas. Pero el momento que destacó la serie fue el Watergate. El Watergate, Trudeau, el dibujante, el guionista, hacía 4 viñetas y siempre con la Casa Blanca. Y de la Casa Blanca salían los bocadillos. Entonces esto se hacía a las tiras que era un plis-plas. Que de hecho Al Cap dijo, hay que ser muy listo para hacer una tira cada día prácticamente con el mismo dibujo, ¿no? Y el personaje posiblemente más popular de Doonesbury sería este, Uncle Duke, que esto es una versión nada disimulada de Hunter S. Thompson, el de Miedo y Odio de Las Vegas, ¿no? Y que después también inspiraría el Spider de Jerusalén de Transmetropolitan y tal. Y Hunter S. Thompson odiaba Doonesbury, odiaba a Uncle Duke. Si tú le hubieras dicho, ¿te pareces a Uncle Duke?, te hubiera pegado 2 tiros, porque además era de pistolas y estaba bastante grillado el hombre. Entonces, pero bueno, está bien. Si miráis el original, esto está hecho con un papel muy delgadito y que ya veis que ya está pautado en azul en la parte de arriba para hacer la regulación cómoda para el dibujante. De hecho, hay también algún ejemplo más de dibujantes que no cogían el papel y lo iban haciendo, sino que ya tenían como las páginas medio pautadas o los papeles ya medio pautados para darse prisa a la hora de hacer. Otro personaje que también surgió en los 70 y tal era Hagar el Vikingo o Lafo. Entonces, bueno, esto es una tira. Como veis, los tamaños de las tiras de este tamaño o de ese ya había evolucionado mucho. Yo tengo unas tiras de Flash Gordon de Ralph Reese que son así. Oiga. Son una muestra gratuita, ¿no? O sea, es de cromo de pastelito, o sea, una guerrilla así. Y era por esto que también Bill Watterson, con el de Calvin y Hobbes, llegaba a estar muy quemado y por eso viajó un poco la tira, porque la compresión de narrativa, tan pocas viñetas, dibujo tan poco detallado y tal, pues hacía que se perdiese mucho. Esa es muy bonita, ¿eh? ¿Eh? Muy bonita. Sí, sí, y el muy que es bonita. divertido, y el que es divertido. Sí, pero... Beetle Bailey empezó como un estudiante universitario, pero en un momento dado no veían que la tira funcionase demasiado y decidieron
hacer que fuese, se metiese en el ejército. Entonces ya se convirtió en la serie que conocemos actualmente, ¿no? Entonces esto es una tira de que Peter Bailey y este sargento, que es un más bruto que un arao, pues hablan también con el capitán y tal, que resulta que el general, que es este señor de aquí, les ha dicho que quiere una inspección de buns. Buns son bollos con culos. Y dicen, no, pero esto es un error tipográfico, esto ha de ser guns, han de ser las armas. Y dicen, bueno, pero se lo va a decir usted, que se lo ha escrito mal, ay, no, tal, no sé qué. Y al final todos le están enseñando los culos. ¿Qué pasó? Que había periódicos que esto no lo podían publicar porque consideraban, ¡buah! Tanto culo aquí, esto es un horror. Y tuvieron que hacer el chiste la versión opcional con los pastelitos. O sea, tener los culos o los pastelitos. Aquí lo pone aquí, punchline alternate, o sea, gags alternativo, tú mismo, elige, ¿no? ¿Veis? Esta dedicatoria es a Tom Horwitz, que conoce los buenos buns cuando los ve. Tom Horwitz, no sabéis quién es, pero también es un coleccionista súper importante. Y en un momento leyó el Hamakuko y empezó a vender originales, y yo cuando vi esta, yo me dije, yo esto me la pillo. Porque de hecho, yo me acuerdo de haber leído en revistas de la época todo el pollo que se montó con esta página. Y porque periódicos que estaban escandalizados ahí, esto no puede ser, esto el público familiar, ¿qué van a decir con todo esto y tal? Y fue tal el follón que acabaron sacando litografías de esta página. Porque había gente que le hacía mucha gracia y quería tener una copia. Bueno, pues aquí está el original. Dos tiras, os comento. PC de Johnny Hart y el Wizard Crow Heat, el mago Fedor, también en España, de Brad Parker y Johnny Hart. Entonces, el guionista pero con otro dibujante. Esto era una serie ambientada en la prehistoria, y esto es una serie con un rey medieval tiránico y un montón de personajes absolutamente tontos y tal. Esto era un humor ya mucho más sutil, era un humor que ya buscaba más la reflexión, más la sonrisa que no la carcajada o una cosa así. Había un toque bastante diferente al humor que se estaba haciendo hasta entonces, ¿no? Y es un poco lo que estaba pasando en todo esto. Aquí tenemos una tira de Peanuts. Como veis, las viñetas ya estaban marcadas y escrito el nombre de la tira. Esto es del 54, la tira empezó en el 52. En la primera tira de Peanuts aparecía Charlie Brown, Patty y Shelby, creo que se llama. Y en la segunda tira aparecía Snoopy. Entonces aquí tenemos los primeros 4 protagonistas de la tira. La tira siempre se hacía en cuatro viñetas. En los primeros años, después ya en los últimos años a veces la hacía de 3, a veces la hacía alargada y tal. Pero durante muchos años fueron 4 viñetas porque el sindicato lo pidió específicamente así. ¿Por qué? Porque de esta manera lo podían vender para rellenar huecos a los periódicos, porque les daba mucha versatilidad. Lo podían poner en tiras, podían poner 1, 2, 3, 4 en plan cuadrado, podían ponerlas en vertical, lo podían poner como les diese la gana. Entonces, esto es una cosa que también condicionaba un poco el tema. Ahora me vais a permitir que defienda esta obra. A mí me parece una obra maestra. A mí me parece una obra maestra porque normalmente la gente se ha quedado mucho en la superficie. Se ha quedado con las frases de más pijo que Snoopy, con cosas de ese estilo. Pero esto es una serie sobre la frustración, cómo lidiar con la frustración, que me parece muy inteligente. Porque de hecho todos los personajes tienen frustraciones, todos. Incluso el Snoopy, que parece el más feliz, el varón rojo lo machaca, el gato del vecino lo machaca, Charlie Brown está enamorado de la chica pelirroja que no le hace caso y tal. Todos tienen sus... él intenta patear en la pelota rugby y se come los mocos cada vez. Y la manta de seguridad. La manta de seguridad, la gran calabaza que nunca viene, que es un fiasco. Todos tienen sus frustraciones. Incluso Lucy, que es un personaje como más agresivo, con mucha personalidad, está enamoradísima del Shredder, que no le hace ni puñetero caso. Todos están enamorados de gente que no les corresponde. Entonces todos están allí bastante machacados por esto.
Y todo esto viene porque hay muchísimos elementos de la vida de Schulz metidos en el cómic y se nota. A Schulz lo apodaban en su familia, en sus amigos, Sparky, y era por Spark Club, que era un caballo de carreras que salía en las tiras de prensa de Barney Google. El padre de Charles de Schulz, Charlie Brown, los dos son peluqueros, eran peluqueros. Entonces, Charles de Schulz estaba enamorado de una compañera de trabajo que era pelirroja y que no le hizo ni caso. Entonces, y así todo. Hay un momento en los años 70 que Charles de Schulz tuvo una depresión bastante terrible. Y se le nota que las historias son más oscuras y tal, porque pero él no dejó de hacer la tira. Porque él siempre dijo que la tira era su obra. Los dibujos animados, los dibujos de merchandising, tal, los comic books, esto ya le daban lo mismo. Pero la tira era suya y él la dibujó toda, sin ayudantes, desde el año 52 hasta la que apareció el día antes de que se muriese. Todas son suyas. Entonces, a mí es un tío que me merece mucho respeto. De hecho, también incluso en los últimos años hay muchas tiras de las máquinas estas para alisar el hielo en los estadios de patinaje sobre hielo. ¿Por qué? Porque a él le gustaba patinar sobre hielo. Hizo construir un estadio de patinaje sobre hielo al lado de su casa, lo cedió a su ciudad porque este era millonario, este salía de la lista Forbes, porque con lo que ganaba en las tiras, los libros, los dibujos animados, el merchandising y tal, tenía dinero para morir. Cedió el estadio a la ciudad donde él vivía, con la condición de que de 12 a 1 él iba a patinar a pasar el rato. Claro, debían de pasar en la máquina antes y decía, bueno, pues voy a hacer otra tira sobre los funny ponies estos, las máquinas estas y tal. Entonces, es una serie que también yo le tengo mucho cariño y que tiene mucha más enjundia cuando empiezas a rascar. ¿Sur no llegó a ver la versión esta última que hicieron de dibujo animado en 3D? Sí, la vi. No digo, Sur no la llegó a ver. No, Yo es que creo que esa es la mejor que han hecho. es la mejor que han hecho. ¿Y sabes por qué? A ver. Porque ahí están metidos el hijo y el nieto de Schulz. Y tú ves que es una historia... Es que está el espíritu de... de que han estado allí para mantenerlo y tal. Y que hay un amor por los personajes y por todo esto. Yo escribí un texto sobre esa película de Letterboxd, que es una especie de webblog de tal, y escribí un textazo porque me quedé más. A mí me gustó, A mí me gustó mucho. A mí me parece una película súper linda. Súper linda. Además, piensa que también ya habían hecho cosas muy extrañas. Todos los especiales estos de Navidad y tal, que habían estado haciendo y tal, ya hicieron cosas raras metiendo una banda musical en plan jazz, que era una cosa que también desconcertaba mucho. No era la típica música pastelona que te más metida tipo Disney, para que me entiendas, y tal, ¿no? Entonces, ¿por qué han hecho eso? Y al final acaba pegando. Y de hecho, hay una versión de uno de los temas, el de Linux y tal, hay un tema musical que sale en los especiales estos. Hay una versión de los Stray Jackets, que es un grupo de surf rock, que es una caña, o sea, que bien suena esto. Bueno, Pogo. Walt Kelly había hecho cómics de Disney, empezó a hacer comic books de Pogo, que eran uno de esos personajes. Pogo sería la zarigüeya esta, y este sería el lagarto este, que es su compadre. Y él empezó a hacer unos cómics que esto estaba claramente pensado para adultos, porque estaba lleno de referencias políticas al macartismo que estaba en esos momentos. A veces con un mensaje de tema ecológico. Hay una imagen, un dibujo que se emplea mucho de la zarigüeya paseando por el pantano, y el pantano está lleno de mierda, de plata, de bases y no sé qué y tal. Y una frase que se repitió varias veces en el cómic, que era: nos hemos encontrado con el enemigo y el enemigo somos nosotros. Entonces, todo esto. Esta página, es una página dominical que se publicó el 2 de febrero, el día de la marmota, ¿vale? Atrapada en el tiempo, la habéis visto, si no la habéis visto todos, casi todos. Y esto va un poco sobre esto, sobre el día de la marmota para arriba y para abajo, y todos son juegos de palabras. Esto, para publicarlo aquí, Introducirlo. que yo le coja confesado al traductor, porque esto es muy, muy, muy complicado.
Y bueno, estas dos páginas me van bien para explicar el rollo de los montajes que yo os decía antes con las páginas dominicales, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo que hacían era empezar, bueno, formato que sería formato media página. Quitar la primera tira. La primera tira se va, entonces tienes este formato tercio de página. Y después el formato página entera. Que lo que hace es quitar esta viñeta. ¿Sí? ¿No? Sí. No, esta creo que se quita. No, No, yo creo que está la partida. no, quitabas... Sí, lo ponen. Quitabas, a ver que ya lo acabo. Esta. Yo creo que te llaman la Sí. primera. Sí, Creo que la primera. Entonces La otra coges la- esta y te queda ya un formato de toda la página. Aquí lo mismo. Entonces, aquí, tercio de página, media página o después ya quitas esta viñeta, esta así, entonces tienes una tira, segunda tira, tercera tira, cuarta tira. Aquí se ve mejor porque es más cuadriculado. Esta tira no la empezó Ernie Bushmiller, Nancy, ¿no? Nancy aquí en España se conoció con el nombre de Periquita. Empezó la serie que se llama Fritz y Rich, que era también otra historia de estas tipo flappers y tal, con los novios que eran unos atolondrados y tal y cual. En un momento dado aparece la sobrina esta que ya tiene que asumir, que es Nancy, y el dibujante dejó la serie y Ernie Bushmiller era el que ya llevaba la serie y poco a poco Nancy se quedó ella de titular. De hecho, Fritz y Rich acabó siendo el topper de la página dominical de Nancy unos años. Nancy, cuando se publicó allí en Estados Unidos, fue extremadamente popular. Muy, muy, muy popular, pero después había también mucha gente que lo odiaba a muerte. Había gente que consideraba que sus chistes eran muy malos, que eran muy tontos, gente que le tenía mucha tierra. Entonces, y yo soy muy fan de esta serie. A mí me parece una serie mucho más inteligente de lo que la gente se cree. Tiene elementos metalingüísticos que se adelantan a muchas cosas que se han hecho luego. El hacer una tira en blanco el día del trabajo, diciendo estoy el día del blanco, no queréis que trabaje, ya está. O los personajes que estaban a medio dibujar porque ya está, ya empezó el día del trabajo y nos hemos quedado así a medias y tal. O sea, había un juego bastante repunto. Al final, con los años, han empezado a salir gente defendiendo a Bushmiller. Y, curiosamente, es un grupo de gente como cercano, no te diré underground, pero cercano al underground. Art Spiegelman, Bill Griffith. Bill Griffith, de hecho, tiene un libro que se llama Cómo leer Nancy y tal. El secreto de las tres piedras, porque siempre cuando iba por un descampado siempre dibujaba tres piedras y era su forma de dibujar un descampado, tres piedras y tal. Entonces, bueno. Y a mí esta página, ya es de los últimos años, es del 78, pero permite ver este rollo geométrico que después tú ahora, a mí me recuerda a rollos Chris Ware y tal, que son todo súper calculado, y él ya estaba haciendo esto. Los personajes todos colocados izquierda, derecha, tal, no sé qué, un control también de todo esto bastante interesante. Y esto sería Polyangel Pals, que esto fue una tira que estaba haciendo de lunes a sábado Cliff Sterrett y la página dominical los domingos, pero que en un momento dado él dejó de hacer ya, a partir de los años 30 dejó, aunque la firmase ya dejó de hacer las tiras de prensa. Y a él le gustaba muchísimo más hacer las páginas dominicales porque ya jugaba con más espacio, con una narrativa que le daba más juego y tal. En teoría también era una serie sobre Polly, que era también una flapper, Polly y sus colegas y sus amigos. Pero al final, ¿quién se quedó en la serie? Los padres de Polly. Porque tenía mucha más gracia el viejo este y el gato, que estaba ahí en plan sombra haciendo el monigote siempre por detrás y tal, que él así, andanzas de Polly. Y bueno, y esto sería una serie también de estas que tenían un punto, no te digo experimental, pero casi, ¿sabes? Y, ¿Falta algo? sí. Ahora queda poco. Está pesado.
Llevo hora y media de grabación. Que lo sepas. Y, bueno, tiras de prensa, todo eso es americano, pero se han hecho en otros sitios, evidentemente. O sea, podría haber puesto una de Mafalda que tengo también, un ejemplo argentino y tal, pero después me ha parecido más divertido acabar con cosas también en inglés, pero en otros sitios. Entonces aquí tenemos dos tiras británicas. Esta sería Gar, de Frank Bellamy, que es una historia de aventura fantástica y tal. Está hecho en un cartón, esto no lo aprecié, pero un cartón rígido de ilustración, es un papel más o menos bueno, pero que es un cartón directamente, esto es grueso. Y esta es una tira de Modesty Blaze, ¿no? Aquí aparece Peter O'Donnell, pero bueno, el dibujante era Holloway. Hay una cosa que a mí me hace gracia de esto original, y es que también está dibujada en cartón de ilustración, pero como los cartones de ilustración tú guardas unos cuantos que ocupaban un montón de sitio, este hizo un poco como Batman. Lo que hacía era pelar el original de forma que te queda una capa súper delgadita y te ocupa mucho menos espacio. Entonces esta es una de las tiras. Modesty Blaze también es otra de estas series que se aguantan muy bien. Es una serie que surgió en la época del Mold, pero con una protagonista femenina, con mucha personalidad, que tenía a su colega de aventuras, que era Willy y tal, y que tenía un rollo también bastante interesante, ¿no? Más realista, menos fantasmagórico. Y acabo con esto, que esto es una tira de prensa. Esto es una serie que se llama El Hot, que aquí en España se publicó como Halcones del Cielo o Halcones de Acero, lo editó Burlán hace un mogollón de años, que era sobre médicos que había, esto es una tira australiana, y que dibujaba John Dixon. John Dixon también después hizo cosas de comic books en Estados Unidos y tal, pero sobre todo hizo esta serie, y está hecho en un papel folio chapucero, chungo, y hay que tener mucho cuidado. Como veis, también no va con las tiras de prensa, normalmente siempre ponen la fecha en que se publica, aquí no, aquí te ponen semana tal, día tal, no sé qué, no sé cuántos. Y es un poco también lo que pasa con las tiras de prensa británicas. Las tiras de prensa británicas suelen ir numeradas. Incluso en Modesty Blaze hay algunas de las aventuras que esto se publicaba de lunes a sábado, en según qué periódicos, en otros era solo de lunes a viernes. Entonces, los sábados se tenían que hacer tiras que eran un poco ni para ti ni para mí, que no avanzaba mucho la trama, pero que parecía que pasaba algo. Y que se publicaban solo en periódicos escoceses o una cosa así. O sea, era una cosa también, a la hora de hacer recopilaciones, también hay gente que sufre bastante porque han de perseguir el diario de no sé de Edimburgo o lo que sea. Bueno, esto era una serie de lo típico que a veces lo habéis visto en series o en historias en Australia, que como hay gente que está tan separada del resto de la civilización, si necesitan algo, pues ha de venir una avioneta a llevarlos al médico o traerles del médico, y era un poco de aventuras que pasaban en todo este ajetreo de aviones para arriba, aviones para abajo, aventurillas y tal. Ya te digo, aquí en España se publicó algo, no se publicó mucho, pero sí que se publicó algo. Y yo ya he acabado. Si queréis hacer preguntas, si queréis algo. Un aplauso.